Tendencia Mundial. Bienvenidos, amigos suscriptores de Tendencia Mundial. Yo soy Wilson Valencia, trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de El Salvador. Así que vamos con la noticia. Y las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil desarticularon a una de las primeras clicas establecidas en el país a través de una operación ejecutada en el municipio de San José Villanueva, en La Libertad. Se capturó a un palabrero y a otro terrorista de la clica Teclas Locos Salvatruchos. También se desmanteló este campamento clandestino donde se ocultaban estos pandilleros, incautándole armas y drogas. La incursión de la fuerza de seguridad en el lugar se transformó en un enfrentamiento donde los pandilleros murieron. Tras el hecho, la Policía Nacional Civil confirmó que el campamento fue destruido con un claro mensaje: aunque los pandilleros se escondan, serán encontrados y posteriormente serán llevados ante la justicia. Todo este esfuerzo se suma el trabajo de la Fiscalía General de la República, que ya contabiliza cerca de 39.000 pandilleros que permanecen en detención provisional por orden de un juez mientras se desarrollan las investigaciones de todos los delitos cometidos. La experiencia de El Salvador en el combate a las pandillas ha cambiado la percepción internacional y dejará un legado de cómo hacerle frente a un problema complejo en el que muchos expertos no habían dado solución, por lo que el país es visto como un modelo en el combate a este flagelo. Coméntame, ¿qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia? Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Y hoy nos vamos a detener un poco para hablar sobre todo el trabajo que está haciendo la Defensoría del Consumidor para garantizar que en efecto no se vulneren los derechos de los consumidores, y más en esta época que es sumamente principal, donde también la economía se mueve mucho por el tema de turismo, por el tema de viajes, por el tema de transporte, entre otros aspectos económicos que toca mucho el bolsillo de los salvadoreños. Nos acompaña esta noche Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, Ricardo, bienvenido. Muy buenas noches, Armando. Nuevamente es un gusto estarles acompañando, igualmente a toda la familia salvadoreña, esperando que estén justamente pues disfrutando estas vacaciones agostinas. Sabemos de que esta es una vacación en la cual no solamente en San Salvador, sino que también en otros puntos del interior del país también celebran junto con nosotros. Así que nuestras mejores deseos que estén disfrutando y que sepan de que nuestro gobierno está realizando una serie de acciones que queremos comentarles de cara a su protección, a la seguridad, sobre todo de un plan especial que estamos impulsando, el Plan Vacaciones Seguras 2022, que junto con otras instituciones del Estado estamos arduamente trabajando día con día para beneficio de toda nuestra población. De hecho, para entrar en materia, ¿le parece si presentamos la siguiente nota? Les cuento que para dar cumplimiento a las labores que conlleva el Plan Vacaciones Segura 2022, la Defensoría del Consumidor sigue realizando diferentes inspecciones. Esta vez los equipos llegaron hasta restaurantes del Mercado del Mar, del Puerto de la Libertad, para verificar la caducidad de los productos que le ofrecen a usted como turista. Vea lo que ocurrió. Cada restaurante del Mercado del Mar fue inspeccionado por la Defensoría del Consumidor. El objetivo, corroborar que los precios que aparecen en el menú sean los que se facturen. Estamos trabajando de manera coordinada, obviamente cada institución en el marco de sus competencias, y en nuestro caso las acciones de atención y también de vigilancia de mercado para que los consumidores puedan tener condiciones seguras, pues es una importante contribución que nosotros realizamos. Además, los equipos de inspectores verificaron la fecha de vencimiento de cada producto con los cuales se preparan los alimentos. Estas verificaciones no solamente las realizamos en producto preempacado que está a disposición de los consumidores en estantes, sino que también en cocina. Nosotros entramos a las cocinas de los restaurantes para verificar que el producto que estén utilizando para preparar los alimentos estén pues en esa condición de vigencia. El titular ha mencionado que desde la implementación de las medidas económicas a la fecha se han retirado del mercado más de 6.000 productos vencidos. Esto es bien visto por la población, debido a que con ello se cuida su salud. Está correcto, porque así cada quien consumimos productos frescos y está muy bueno la idea de verificar ese producto para que en confianza pues podamos consumirlo.
La Defensoría del Consumidor mantendrá puntos de atención a los que visiten los diferentes sitios turísticos y necesiten realizar denuncias con respecto a incremento de precios, productos vencidos o denuncias por hospedajes en hoteles. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y quiero comenzar hablando, gracias Ana Yancy, ¿qué tan importantes son estas inspecciones, Ricardo? Bueno, en primer lugar, las verificaciones permiten el que los proveedores puedan, en este caso, demostrar que están cumpliendo con una serie de disposiciones que la Ley de Protección al Consumidor establece. Estas son obligaciones que ellos tienen de cara al buen servicio, de cara precisamente a cuidar elementos tan importantes como es la salud de los consumidores a través de la no venta de producto vencido. A través de las verificaciones también hacemos la comprobación de que los precios que se estén anunciando a través de los diferentes menús, habladores, sean efectivamente pues los cobrados al consumidor. También pues el tema de las promociones y ofertas, que es otro elemento clave, que en este momento algunos comerciantes pues colocan precisamente aprovechando la dinámica comercial. También nuestra institución está pendiente de poderle dar la atención debida y también pues nos permite a nosotros como institución tener ese contacto con nuestra población a través de los puntos de atención que tenemos en diferentes pues centros turísticos y puntos en el cual pues sabemos que a nivel nacional mucha de nuestra familia está asistiendo. Las imágenes fue precisamente inicio de esta semana donde está la Defensoría del Consumidor haciendo una labor constante. Prácticamente hemos hecho un barrido de toda la costa de nuestro país en diferentes puntos, haciendo estas verificaciones en restaurantes, y ha sido bastante satisfactorio ver el entusiasmo y sobre todo la atención que hoy en día existen por parte de nuestros comerciantes. Creo que toda esta labor conjunta que nuestro gobierno está realizando en zonas como el Puerto de Libertad, donde Sur City ha sido prácticamente un proyecto estratégico de nuestro gobierno, se ve cómo se ha volcado una serie de servicios que anteriormente padecían los comerciantes, todo el tema del manejo de las buenas prácticas de manufactura que el Ministerio de Salud implementa. Vemos que ellos están bastante ordenados en cuanto al manejo, al control, a cómo están pues elaborando los alimentos, los diferentes platos, a cómo están resguardando pues todos los productos necesarios. Creo que es un elemento importante que nosotros obviamente al momento de llegar nos enteramos, nos damos cuenta de cómo ellos están operando y en función de eso pues las verificaciones en términos generales, debo decir que a la fecha pues llevamos un poco más de 220 verificaciones a nivel nacional. Estas verificaciones pues son bastante íntegras porque vemos el tema de producto vencido, el tema de publicidad y promociones, el tema de constataciones de precio, también verificamos el no cobro de algún tipo de sobrecargo cuando se compra con tarjeta de crédito de débito. Es importante que en nuestro país existe una ley del sistema de tarjeta de crédito en el cual establece que no debe de existir un sobrecosto, ¿verdad? O un costo adicional por realizar el pago con tarjeta de crédito, y en función de esto nosotros hacemos todas estas verificaciones y obviamente que por parte de los comercios hoy en día nos complace ver un alto nivel de cumplimiento. Estamos hablando que cerca de un 80% de estos pues están cumpliendo. Hay que decir que en lo que va de la temporada llevamos alrededor de unos 500 productos vencidos que hemos detectado. Estos se suman a otros 5.500, estamos hablando de un poco más de 6.000 productos vencidos que en lo que va del año hemos encontrado en diferentes puntos, ya sea de supermercados, también de restaurantes, también pues productos que se pone a disposición en tiendas de conveniencia de las gasolineras. Son más de 6.000 productos que hemos detectado, que hemos destruido en ese lugar y hemos pues iniciado los procedimientos sancionatorios, los cuales pueden llegar a multas de hasta 500 salarios mínimos. En el caso particular de los restaurantes, sí me gustaría señalar que nuestra labor llega incluso a la cocina. Incluso en la cocina nosotros realizamos nuestra labor de verificación a efectos de poder establecer que todos los productos que se utilizan para la preparación de los alimentos estén pues en fecha, no estén vencidos,
En función de eso existe un protocolo que al momento de detectarlos nosotros elevamos o emitimos una medida cautelar en el momento que nos permite destruir ese producto in situ, y con ello pues estamos nosotros también activando el procedimiento sancionatorio que, reitero, puede llegar a esta multa de hasta 500 salarios mínimos. En este plan Vacaciones Segura 2022, que sabemos que la Defensoría del Consumidor está sumamente activa con todo el plan vacacional, obviamente para garantizar los derechos de los consumidores, presentando o prestando los servicios de información, asesoría, atención a denuncias. ¿Cuántos elementos ha desplegado y en qué zonas se encuentran del país? Bueno, estamos hablando alrededor de un poco más de 200 personas que están desplegadas a nivel nacional. Tenemos alrededor de 20 puntos fijos de atención en el cual estamos haciendo diferentes jornadas donde nuestro personal está en un centro comercial, en un punto turístico, en ciudades también que sabemos que son bastante visitadas por los salvadoreños, por ejemplo la Ruta de las Flores, claro, qué decir de Suchitoto, entre otros puntos acá del Puerto de la Libertad. Ahí están los puntos fijos de la Defensoría, son kioscos en el cual nuestro personal está debidamente preparado para poderlo atender y recibir este servicio de asesoramiento, también de recepción de denuncia. Ya llevamos un poco más a la fecha de unas 2.800 atenciones que hemos brindado a través de esta vía, y también es importante también el personal que está atendiendo por la vía de nuestro call center y de nuestro WhatsApp, ¿verdad? Tanto el 910 como en nuestro WhatsApp, el 7844-1482, son medios que están ahorita activos, que la población puede contactarlos ante diferentes problemáticas que se puedan presentar, claro, como por ejemplo el tema de una reserva de hotel, ¿verdad? El tema de un cobro indebido que sea realizado ante algún servicio, algún paquete turístico, o qué decir de alguna situación de producto vencido que usted encontró en un supermercado, en una tienda de conveniencia. Son elementos que nuestros centros de atención estarán muy atentos de poderles atender. Eso le iba a preguntar, de hecho, en esta temporada de vacaciones y sobre todo las agustinas, ¿qué aspectos son los que más, o qué irregularidades, mejor dicho, son las que más sobresalen? Quizás para que también la gente que nos está viendo y escuchando a esta hora de la noche estén como bien pendientes de estos aspectos y digan, quizás aquí voy a poner más cuidado, voy a poner más atención. Bueno, tenemos por ejemplo el tema de las promociones y ofertas, en el cual sabemos que hay una fuerte actividad comercial y muchas empresas o comerciantes toman decisiones de poner algún tipo de promoción, sí, pero al momento de llegar el consumidor resulta ser que no la puede realizar porque existe esa letra pequeña, esa restricción que no fue debidamente informada, ¿verdad? O esa letra pequeña en el cual pues el consumidor no logró entender bien si existía algún tipo de restricción. Y frente a esto pues están las situaciones de denuncia de parte de nuestros consumidores. Ellos en el WhatsApp nos envían una captura de pantalla, nos envían pues la publicación en redes sociales de parte de este comercio y qué situación fue la que enfrentaron. De igual manera nuestro equipo está debidamente realizando estas verificaciones de promociones y ofertas. Aquí es bien importante que la información sea clara, sea oportuna, sea precisa, sea la información suficiente para que el consumidor pueda en todo momento realizar, pues en este caso, pues la compra, ¿verdad? Igualmente tenemos otra de las irregularidades más recurrentes, es el producto vencido. Aquí es bien importante que en aquel producto preempacado, ¿verdad? Embotellado, también como tal, el consumidor pueda buscar la fecha de vencimiento al momento de comprar. Sé que muchos de nosotros, por la dinámica de llegar a tiempo, de que ya nos vamos, simplemente tomamos de los anaqueles los productos, pero siempre es importante revisar y darnos cuenta que estén pues todavía en fecha que no esté vencida para poderlo consumir. Esta es otra de las situaciones que, reitero, ya llevamos una importante cantidad de casos que nos ha permitido retirar en lo que va del año más de 6.000 productos vencidos, y que obviamente esa es la labor de oficio de parte de la Defensoría, pero también tenemos casos en los cuales los consumidores nos envían la fotografía del establecimiento, incluso la ubicación del establecimiento, y eso nos facilita bastante a nosotros el poder realizar la verificación y con ello pues poder levantar el acta de incumplimiento en ese sentido. Eso es sumamente importante, el hecho de la fotografía y tener una información obviamente más detallada a la hora de poder
denunciar estos casos. Vamos a irnos a la primera pausa, Ricardo, amigos televidentes, y al regresar venimos también tocando algunos temas, sobre todo porque en esta temporada también hay algunos salvadoreños obviamente que tienen la posibilidad de poder viajar fuera del país o de pronto tomar algunos tours internos aquí en El Salvador, y pues vamos a estar analizando y sobre todo conociendo qué está haciendo la Defensoría con este tipo de agencias o tour operadores o diferentes aerolíneas que también ofrecen este tipo de viajes en esta temporada. Saben, la Defensoría del Consumidor ha desarrollado un taller de divulgación del marco legal de protección al turista. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque nos ayuda a prevenir abusos durante la temporada vacacional. Con la iniciativa se busca que las diferentes aerolíneas implementen las buenas prácticas empresariales. Vea esta nota y entramos en materia. Representantes de aerolíneas participaron en el taller de divulgación del marco legal de protección al turista, impartido por la Defensoría del Consumidor y la Autoridad de Aviación Civil. Los derechos a ser informado, a ser protegido de cobros indebidos, a ser protegido contra publicidad engañosa, a ser protegido por el derecho al retracto, al desistimiento y a la reversión de pagos. La institución garante de los derechos de los consumidores se mantendrá 24/7 durante la temporada vacacional, brindando atención a través del call center 910 a denuncias realizadas. Y al momento de presentarse algún inconveniente, como puede ser una cancelación o una reprogramación del viaje, el consumidor debe de saber de que puede ser asistido por parte de nuestra institución. El personal de la delegación aeroportuaria estará trabajando en horarios extendidos más allá de los horarios hábiles para garantizar de que cualquier problema con los pasajeros, con sus equipajes, con sus destinos o cualquier consulta que tengan, nuestro personal aeroportuario estará ahí para apoyarles. La Defensoría también realizará inspecciones en comercios del aeropuerto. En el tema de producto vencido, promociones y ofertas dentro del aeropuerto, a efectos de garantizar que todos los comercios dedicados a la comercialización de alimentos o que está brindando alguna promoción y oferta cuente con el cumplimiento de todas las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor. El gobierno garantizará durante la semana de vacaciones agostinas que no se cometan abusos en contra de los turistas y que por el contrario se respeten sus derechos. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Gracias, Ana Yancy. Este tipo de talleres funcionan sobre todo porque se ha visto en los últimos años también que existe alguna vulneración o algunas irregularidades en el tema de derechos a la hora de comprar una aerolínea, un tour, un vuelo, claro, o algo por el estilo. Sin duda alguna, Armando, que este tipo de servicios, estamos ya en un momento en el cual muchos salvadoreños están tomando la decisión de ver que existen las condiciones para visitar familiares, amigos o ciertos lugares pues, en los cuales ha sido atractivo y que obviamente pues, a través de este periodo vacacional se abre el espacio para poder realizar este tipo de visitas. Y obviamente el servicio aéreo hoy en día ha tenido una importante transformación, ¿verdad?, en la forma en cómo se ofrecen este tipo de servicios, incluso los métodos a partir de los cuales usted puede elegir. Las compras anteriormente eran a través de las agencias de viaje, ¿verdad? Hoy pues las páginas de las mismas aerolíneas y qué decir de aquellas otras plataformas de terceros que también pues les permiten a los consumidores realizar sus compras. También pues las aerolíneas hoy tienen diferentes mecanismos de cómo ofrecen el servicio. Son estrategias en las cuales en algunos casos buscan facilitar el acceso al servicio, pero en otros casos lo vuelve complejo porque el consumidor no tiene total claridad de temas relacionados a maletas, a asientos, y obviamente que en el momento que ya está realizando pues o queriendo pues realizar o utilizar el servicio se da cuenta que hay costos adicionales y todo esto representa un sobrecosto para la población, y obviamente que aquí es bien importante el derecho de consumo. La información a través de cualquier mecanismo de venta o mecanismo en el cual el consumidor puede comprar debe de ser clara, debe de ser oportuna, tiene que ser bastante precisa para evitar esas incomodidades. Nosotros en el aeropuerto hemos visto pues cómo de repente sucede personas que llevan determinada cantidad de maletas y solo tiene para poder llevar solo algunas de ellas y representa un costo importante ya
de hecho, pues en el aeropuerto. Así que a través de este tipo de talleres, nosotros lo que buscamos, junto con la Autoridad de Aviación Civil, es bien importante señalar el papel de esta entidad, que hoy en día pues permite que la población no solamente se le pueda estar garantizando un buen servicio de cara al funcionamiento de la operación del servicio de transporte aéreo, sino que también esa parte comercial que la Defensoría del Consumidor juega un papel importante, y ahí logramos articular esfuerzos de cara a problemáticas que el consumidor puede tener al momento de realizar una compra, ¿verdad? Que decir, al momento de querer ya estrictamente donde están elementos relacionados a la publicidad, a un tipo de promoción, y que el consumidor se auxilie a través de la Defensoría del Consumidor, y qué decir de aquellos que ya están en la utilización del servicio y hay problemas de cara a cancelación de vuelo o suspensión o reprogramaciones, y qué decir de aquellos problemas que puedan existir de cara al manejo del equipaje, ¿verdad? Si existe algún tipo de pérdida o de no entrega pues oportuna, o qué decir de algún daño en el equipaje, mucho, de hecho, que son situaciones que se dan, claro. Y que frente a esto ahí articulamos esfuerzos con la Autoridad de Aviación Civil, que es la entidad pues competente que nos permite a nosotros facilitar toda esta operación. Debo decir que aparte del taller hemos establecido un contacto directo con la parte operativa de las aerolíneas aéreas, ¿verdad? Esto es muy importante porque de esta manera fluye con mayor rapidez la atención de los casos. Por darle alguna cifra, el año pasado atendimos un poco más de 1.800 casos de lo que es este tema de las líneas aéreas, de los vuelos ¿Solo aéreos en el año. Obviamente hoy estamos a una tasa que esperamos superarla. De hecho, para esta vacación de agosto, de acuerdo a las cifras que está dando pues lo que es la Dirección General de Migración, se está viendo que se ha acrecentado el número de entradas y el número de salidas, y esto sin duda alguna nos está demostrando la necesidad de promover más estos derechos y poder, en este caso, tener consumidores debidamente informados. De hecho, el llamado a la población es que pueda visitar nuestro portal, el portal del viajero. Eso lo encontrará en nuestro sitio web www.defensoria.gov.sb. En este portal están aglutinados pues una serie de derechos y obligaciones relacionados a los servicios aéreos. En el caso de los derechos de los consumidores, está, por ejemplo, cómo usted puede ejercer el derecho al retracto, el derecho al desistimiento, que al momento de comprar un boleto aéreo pues se pueden aplicar, y también el tema tan importante de las obligaciones que tienen los diferentes proveedores de servicios aéreos, por ejemplo, en el caso de una cancelación o una reprogramación del vuelo. Es importante que la aerolínea le brinde al consumidor una opción inmediata, ¿verdad? Para poder realizar en este caso el vuelo. Porque es derecho que tiene. Tiene el consumidor, ¿verdad? También se nos presentan situaciones en las cuales estas cancelaciones pueden representar una serie de inconvenientes o daños colaterales, por decirlo así, relacionadas a reserva, ¿verdad? Usted va por ciertos días y reserva hotel y resulta ser que por una reprogramación se le va a disminuir, en este caso, el tiempo o la estadía al punto de destino, y frente a esto es bien importante que usted pueda, en este caso, obtener algún tipo de comprobación de la cancelación del boleto por una causa atribuible a la aerolínea aérea, o a veces situaciones de fuerza mayor, de cierre de un aeropuerto que no existen condiciones climáticas para poder realizar el vuelo. O el tema del COVID también. O el tema de COVID, y frente a todo esto busque la forma de documentar ese tipo de situaciones para poder hacer, en este caso, las gestiones correspondientes con las reservas de hoteles o de algún tipo de paquete turístico que esté relacionado. Así que este es un esfuerzo importante que sabemos que en este momento estamos muy atentos, igualmente a poder atender al consumidor turista que viene a El Salvador, porque así como hay connacionales que salen, también hay extranjeros que vienen aquí a nuestro país. O sea, también se le garantiza a los extranjeros que vienen acá al país. Y esto es parte de la protección al consumidor. De hecho, estamos impulsando a nivel centroamericano, a través del CONCADECO, el denominado consumidor turista, los derechos del consumidor turista. Aquí estamos coordinando esfuerzos también con
con la instancia de coordinación regional en el tema de turismo para poder unificar esfuerzos, porque hay un turismo regional bastante importante de salvadoreños, hondureños que vienen aquí a El Salvador, de dominicanos, costarricenses que van a Panamá, de panameños que van a Nicaragua o que van a Honduras, en fin, todo ese conjunto de turistas regionales, como nuestras agencias de protección al consumidor podemos articular esfuerzos para estar más atentos y poder atender una serie de situaciones que a la larga le traen pues un beneficio a la población, incluso a la misma industria, cuando en estas industrias están claramente establecidos los derechos de sus usuarios, están claramente establecidas las obligaciones de los proveedores, son servicios en los cuales la población se siente más segura de poderlos recibir y con esto pues poder atender de forma oportuna cualquier tipo de reclamación en tiempo y sabiendo de que muchas veces los consumidores están permutando cierto tiempo muy corto y mientras tanto los procesos de atención pueden durar un tiempo más. Es ahí la coordinación y el esfuerzo tan importante que nuestras agencias de protección al consumidor deben de establecer y esperamos pues en los próximos meses tener buenas noticias de cómo van avanzando ese tipo de proyectos. Pero de cara pues a la vacación de Agostina estamos preparados, estamos listos de poder atender a los consumidores. Sabemos de que igualmente hay mucho salvadoreño que va por ejemplo a Honduras, que va a Guatemala, que va a Nicaragua. Con estas agencias de protección al consumidor tenemos la coordinación, los contactos pues necesarios para también poderles asistir en el momento que sea necesario. Importante. A ver, en el caso, por ejemplo, de estas denuncias o irregularidades que se presentan con tema aerolíneas, con el tema de tours internos también, ¿es el mismo número de denuncias siempre? Sí, estamos hablando de que en el tema turismo, pues por ahí anda la labor de parte de nuestra institución. Ahora bien, en cuanto al monto de recuperación, este es bastante importante, estamos hablando de más de $400,000 que se ha recuperado justamente en lo que va de este año, ¿verdad? Allí, $400,000, ahí están temas relacionados al derecho al retracto, al desistimiento, cobros indebidos, entre otras disposiciones que nosotros aplicamos y que obviamente al ver la información de qué fue ofertado, a partir de eso nosotros podemos establecer si existe un incumplimiento de la ley o si cumplen pues las condiciones para poder ejercer ese tipo de derecho. Lo importante es que el consumidor sepa que la Defensoría del Consumidor está pendiente de poderles atender. Tenemos casos, por ejemplo, de consumidores que nos llegan con una reclamación, por ejemplo, en el tema del equipaje o la maleta, donde ellos contrataron cierto servicio, tienen los comprobantes en el cual pagaron esos servicios y luego nos presentan cómo en el aeropuerto se les cobró ese mismo servicio, ¿verdad? Y en el momento con el ánimo de poder realizar el vuelo lo pagan, pero posteriormente presentan la denuncia a nuestra institución y nosotros pues hacemos la gestión correspondiente para atender su caso y darle una respuesta oportuna en el menor plazo posible. Hay mucha gente que de pronto nos está viendo y ha de decir, bueno, en los próximos días quisiera viajar a otro país o de pronto quisiera tomar un tour interno, ¿verdad? Algo obviamente mucho más cómodo y quizás respetando también la cartera. ¿Qué aspectos a su juicio son los que tienen que ver antes de llegar a un lugar a poder adquirir este producto? Bueno, primero tener claridad de quién es el proveedor, ¿verdad? El proveedor tiene que ser una persona formal, tiene que tener ese formalismo, ¿verdad? Sabemos de que muchas veces a través de las redes sociales se ocupan perfiles falsos, ¿verdad? De personas que ofrecen ciertos servicios y que a cambio de nada, ¿verdad? A cambio de nada piden cantidades de dinero, la gente puede depositar y posteriormente no se tiene una respuesta. Es un elemento importante que el proveedor debe ser reconocido. En segundo lugar, pues establecer con claridad de qué se trata el servicio, hacer las capturas de pantalla o tener claramente establecido cuál es el servicio contratado es muy importante. Así que igual con los proveedores al momento de hablar de todos estos elementos les hacemos ver la importancia que el consumidor debe de tener claramente establecida la información de cuál va a ser el servicio que va a contratar
y cuál ha sido el servicio contratado, y en función de esto, ante cualquier inconveniente, el consumidor tiene los medios de poder corroborarlo, ¿verdad? También pues el hecho de poder verificar la cantidad que ha sido aplicada a una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. La recomendación es prestarle mucha atención, por ejemplo, a los mecanismos de notificación en el caso de las tarjetas de crédito sobre de débito. Todo que ahora los bancos, creo yo, que hay mecanismos donde también puedes hacer la transacción y te llega directamente al teléfono. Y eso es bien importante porque ahí usted corrobora y en el momento de encontrar una inconsistencia, pues puede justamente realizar el reclamo. Y si usted, por ejemplo, viaja a otro país en el cual está realizando transacciones de compra con la moneda local, ¿verdad? Siempre luego revise su estado de cuenta para poder corroborar los montos de dinero que le han sido aplicados. Ya hemos tenido casos de personas que realizan una compra de $50 y resulta ser que le han descargado $500 en ese mismo establecimiento. Entonces son situaciones en las cuales si el consumidor no está atento, el consumidor pues puede estar perdiendo una importante cantidad de dinero y obviamente pues actuar de forma oportuna con los mecanismos que se le faciliten a través de los diferentes proveedores. Algunos, reitero, directamente nosotros lo podemos hacer, en otros casos es a través de lo que pueden ser las instituciones financieras y esperemos que obviamente pues aquí es importante la labor del consumidor, que el consumidor esté atento, que el consumidor esté revisando sus estados de cuenta, que el consumidor esté atento a qué cargos se le han descontado, pues en este caso, o se le han cargado a su cuenta, tanto de débito, que decir, de su tarjeta de crédito, y en función de esto, pues, hacer los reclamos correspondientes. Nosotros estaremos muy atentos a poder conocer cualquier tipo de inconveniente que pueda existir en ese sentido. Importante. Vamos a hacer la siguiente pausa, Ricardo, pero al regresar quisiéramos también hablar de todo el trabajo que ustedes están realizando, obviamente en el marco de las medidas antiinflación que anunció el presidente Nayib Bukele. Recuerdo yo que cuando lo anunció el presidente, dijo en ese momento que la Defensoría del Consumidor iba a jugar un papel clave y medular para garantizar que precisamente no exista abusos a la hora de adquirir un producto o servicio en estos últimos meses. Esta noche estamos hablando con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, y hemos hablado de hecho de todo lo que están realizando, sobre todo en esta temporada de vacaciones agostinas, pero me llama la atención también todo lo que están haciendo en el marco de estas medidas antiinflación, y es que en efecto, dando cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele, la Defensoría del Consumidor sigue realizando las inspecciones en diferentes estaciones de servicio del país. Esta acción se ejecuta como parte de las medidas económicas que se mantienen vigentes y, por supuesto, también en el marco del plan Vacaciones Seguras. El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lideró la jornada de inspección en una gasolinera sobre el Boulevard Constitución en San Salvador para constatar que los precios de los combustibles sean los establecidos por el Ministerio de Economía. Andan haciendo un buen trabajo, que es lo que le corresponde a ellos, pues por el bien de los usuarios de la gasolinera. Las inspecciones forman parte de las medidas de alivio económico que buscan disminuir el impacto de la inflación mundial, como en el aumento de los precios de los combustibles. En el caso de la gasolina especial, por cada galón de combustible son cerca de $1.30 que se está ahorrando el consumidor, que esto representa para una familia un ahorro de cerca de $13 a la semana, aquellos hogares que están consumiendo 10 galones a la semana, y que esto puede representar un poco más de $50 en el mes. La medida se mantiene vigente desde hace más de 4 meses y continuará para brindar un beneficio directo a los salvadoreños. El titular, Ricardo Salazar, afirmó que a la fecha se han realizado más de 30.200 registros en gasolineras y ventas de gas licuado. Y es importante que justamente también la población sepa que ante cualquier incumplimiento puede llamar a la Defensoría del Consumidor a través del 910 o de nuestro WhatsApp 7844-1482. Es muy importante pedir la factura para poder corroborar que los precios máximos regulados se puedan estar aplicando. Como parte del plan Vacaciones Seguras, la institución destinará a más de 180 inspectores para que realicen verificaciones de precios en gasolineras, mercados y supermercados. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Importante, ¿cómo avanzan estas inspecciones, Ricardo? Bueno, este trabajo estamos realizándolo de manera coordinada con el Ministerio de Economía, y es una entidad
reguladora en todo el tema de los derivados del petróleo. Es muy importante señalar que nosotros como institución tenemos una competencia de gestión, que es una disposición que está en la Ley de Procedimientos Administrativos, y estamos asistiendo al Ministerio de Economía apoyando en la verificación de los precios máximos tanto de los combustibles como también del gas licuado de petróleo, ¿verdad? El GLP. De momento llevamos más de 30.200 verificaciones realizadas a nivel nacional. De estos, pues, se han detectado un poco más de 157 hallazgos de incumplimiento, los cuales están en procedimientos sancionatorios dentro del Ministerio de Economía en diferentes rubros. Entre ellos destacamos el tema del principio de la implementación de estas medidas, el no cumplir con el no cobro del denominado Ecotrans, ¿verdad? Y también del FEFE, que fueron parte de las primeras medidas que se implementaron en el rubro de los combustibles. Posteriormente se fijó un precio máximo y hasta el 31 de agosto está pues vigente los precios máximos de los combustibles, en el cual pues hoy en día están brindando un importante beneficio a nuestra población. También tenemos el tema de incumplimientos en el peso de los cilindros de GLP y en el precio máximo regulado del GLP. En este inicio de mes, pues del mes de agosto, hemos realizado también verificaciones en puntos de venta de GLP. Aquí es bien importante que la población pueda denunciar aquellos casos en los cuales usted llega y si usted tiene, por ejemplo, el doble subsidio, el valor del cilindro de GLP no debe de superar los $3.09. Ese es el valor, $3.09. Si se lo venden a un valor superior, debe usted consultar por qué razón. Si usted tiene el doble subsidio, no debería estarse cobrando más de esa cantidad. Y también es importante el robo de subsidio, que se da cuando usted llega, usted no lo ha utilizado en el mes, y llega y le dice, fíjese que ya fue cobrado el subsidio que a usted se le da como usuario. Todas estas situaciones a través del 910 o del WhatsApp 7844-1482 estaremos atentos a poderlas recibir. Y debo mencionar que estas medidas de alivio económico en materia de hidrocarburos sin duda alguna tienen un beneficio directo a la población. Hoy en día, por ejemplo, los usuarios o los consumidores de gasolina especial o superior están recibiendo un ahorro por galón de $1.30 en promedio, ¿verdad? Ahí pues promediando las 3 zonas del país, y aquellas familias que están utilizando semanalmente alrededor de 10 galones, esto les puede representar un ahorro semanal de $13, es decir, un poco más de $50 en el caso del mes. Este es un beneficio directo que al momento de comprar el combustible lo está recibiendo la familia, y sin duda alguna esto facilita que los hogares dispongan de esta cantidad de dinero para poderla destinar a otros productos y a otros servicios que obviamente son necesarios dentro del hogar. Este beneficio no solamente llega a la familia, sino que también a las empresas. Hoy las empresas pues están teniendo un importante ahorro en su factura de combustible, ¿verdad? Esto es muy importante para el transporte de su personal, para el transporte de mercancías, y obviamente esta ha sido una de las medidas más exitosas que hoy en día pues ha permitido evitar que esa cadena en cuanto a los costos, ¿verdad?, puedan inflarse aún más con el tema de los combustibles. Sabemos de que pues a nivel mundial el costo de los alimentos se ha incrementado sustancialmente, ¿verdad? Muchos de granos básicos, aceites y otros productos vinculados o asociados que tiene que ver con todo el empaque de los productos, plásticos también se ha incrementado. Todo esto pues lleva a que los precios sean mayores, pero en el caso de los combustibles en nuestro país, la medida de la regulación de precios ha sido exitosa. De hecho, los indicadores de transporte del índice de precio del consumidor en la región lo reafirma. Por ejemplo, para el mes de junio de este año, El Salvador tiene una tasa del 4.1% versus otros países que tienen tasas superiores, como es el caso de Costa Rica de un 24.2%, Nicaragua 18.5%, Honduras 15.6%, Guatemala 11.5% y el caso de República Dominicana con 10.6%. Reitero, en El Salvador el índice, la tasa de variación del índice
vinculado al transporte del IPC, del índice de precio al consumidor, en El Salvador es del 4.1%, estamos hablando de una diferencia de 20 puntos con el más alto que es en Costa Rica. Esto no es el resultado de la casualidad, sino que es el resultado de medidas que con suficiente antelación, justamente cuando se advertía la problemática de esta crisis, fueron tomadas, y esto ha permitido amortiguar el impacto de una crisis mundial. Claro. Hoy en día creo que todos nosotros tenemos algún conocido, algún familiar, algún amigo que vive en Estados Unidos, que vive en Europa, que vive en otro punto de nuestro planeta, y le preguntarle cómo están los precios, la respuesta es: están elevados, claro, están altos. Y han llegado a niveles nunca antes vistos, ¿verdad? Hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, galones de combustible superiores a los 7, incluso cercanos a los $8 por galón, se han presentado. Lo mismo en el caso de aquí de nuestra región, hemos visto precios elevados, y esto ha llevado en muchos de estos países el descontento social. Aquí cercanamente en Panamá, en Sudamérica se han dado casos, en Medio Oriente también se han dado casos, donde ese descontento social se da precisamente por los gobiernos que ante la crisis se han quedado en una situación en la que la población esperaba un poco más, esperaba más, se han quedado con los brazos cruzados, esperaba un mayor apoyo, y no ha sido el caso de El Salvador. Así que nuestro país no solamente anunció medidas, sino que 4 meses después están dando esas medidas resultados por un equipo de gobierno, el presidente Nayib Bukele, que está 100% comprometido, y que, por ejemplo, en nuestro caso, en medio de una vacación, seguimos trabajando porque es muy importante esto, el mantener la vigilancia, el mantener todos estos mecanismos de control contribuyen precisamente a evitar que los productos, en este caso, se vayan a incrementar más allá de los niveles establecidos. En el caso de los hidrocarburos, tenemos pues niveles máximos establecidos, tanto para el tema de combustibles, tanto gasolina regular y diésel, tanto para GLP, también tenemos precios máximos regulados, tenemos una regulación en la tarifa de energía eléctrica que también está regulada y está bastante estable. Y qué decir del transporte público, que antes del anuncio de estas medidas, el transporte público tenía una serie de situaciones que representaba un dolor de cabeza para la población de cara pues a los incrementos que se estaban realizando. Teníamos casos de denuncias de personas que nos decían que en horas de la noche se les duplicaba o hasta se les triplicaba el costo del pasaje. Hoy en día la realidad es otra, es una realidad de un cumplimiento por parte de los del transporte público y de ese trabajo intenso que está haciendo nuestro Viceministerio de Transporte, que es importante resaltar. Así que estas medidas, reitero, no son aisladas, todas tienen un sentido, y es poderle facilitar, en este caso, los servicios en estos productos y servicios energéticos tan importantes a través del subsidio, pero también a través de la vigilancia de estos precios máximos que están regulados en nuestro país. A ver, estas irregularidades o denuncias que ya tienen sus procesos obviamente sancionatorios o están ya en investigación, si lo podemos llamar así, ¿por qué se han dado? Bueno, se han dado por incumplimientos al precio regulado, también tanto del GLP como de combustible. También tenemos incumplimientos vinculados al tema de la cantidad, ¿verdad? En el caso de las estaciones de servicio, como el peso de los cilindros de GLP, en el cual pues tanto se están realizando verificaciones en las plantas envasadoras como también en los puntos de venta final. Así que de acuerdo a la ley sancionadora de los productos derivados del petróleo, de su comercialización, esta es una ley especial que establece unas multas que pueden andar superiores a los $100.000. Está en este momento en proceso sancionatorio, pues llevado por parte del Ministerio de Economía, y esperamos que todos estos procedimientos sancionatorios al final también permitan darle esa seguridad a la población que se está aplicando el marco legal que corresponde. ¿Ya hay alguna que ha sido sentenciada o que ya pagó su multa? En este momento, de acuerdo a la información que disponemos del Ministerio de Economía, están en proceso
¿verdad? Estaremos muy atentos a poder comunicar en el momento que comiencen pues a emitirse las respectivas sanciones. Por supuesto. Vamos a la última pausa, Ricardo y pueblo salvadoreño. Al regresar venimos hablando también de las diferentes inspecciones que realiza la Defensoría en mercados y supermercados. Sabemos que también hay alguna variación que hemos experimentado y vamos a hablar con el presidente de la Defensoría del Consumidor del por qué se ha dado y obviamente lo que se está haciendo para frenar estos incrementos. Hablemos de hecho de todas las inspecciones que están realizando en mercados y supermercados, y esto me llama poderosamente la atención porque yo creo que algunos salvadoreños de pronto han percibido algunos incrementos leves, obviamente, en algunos productos, y han de preguntar, ¿estos incrementos es normal que se den o hasta dónde yo puedo decir esto ya son prácticas abusivas? Bueno, sin duda alguna, la población está sintiendo el impacto de esta crisis. En el caso del gobierno del presidente Nayib Bukele siempre fuimos claros que las medidas buscaban amortiguar estos impactos. Sabemos de que esta es una situación de orden mundial. Países como Estados Unidos, en la Unión Europea, se están registrando tasas históricas de inflación, de fuertes incrementos de precio provocados por la crisis de Rusia y Ucrania, que ha impactado fuertemente el tema de los derivados del petróleo, pero también de una crisis alimentaria en el cual hay fuertes incrementos de precio de una serie de commodities vinculados al trigo, a los fertilizantes y a otros productos que han sido esenciales para poder suministrar pues toda la cadena alimenticia de nuestro país. Una de las razones, por ejemplo, que se da explica este incremento de precios en el tema de los alimentos es que de acuerdo a la FAO, un estudio del año 2021 estableció que cerca de un 30% de todo el consumo de energía, del consumo vinculado a la producción de alimentos, está vinculado precisamente a los energéticos. Un 30% está vinculado de sus costos a los energéticos. Y es ahí donde hay un importante traslado de estos incrementos a los precios de los alimentos y que obviamente en nuestro país se han comenzado a sentir y que a través de la labor de la Defensoría del Consumidor lo que estamos buscando es evitar los abusos. Abusos como incrementos injustificados de precios, abusos vinculados a temas como la especulación o el acaparamiento, son líneas de investigación que en este momento pues la Defensoría del Consumidor tiene dentro de su labor. Llevamos más de 57,000 verificaciones a la fecha en las diferentes agentes de la cadena de suministro de alimentos. Me estoy refiriendo a los importadores, a los fabricantes locales, a empacadores. También estamos visitando distribuidores, comercializadores y puntos de venta final. Dentro del punto de venta final tenemos los supermercados, las tiendas mayoristas, las tiendas de conveniencia y también tenemos puestos de mercado. Y el resultado de toda esta labor se deriva también en la emisión de unos requerimientos de información a aquellos comerciantes dedicados a la importación de alimentos, sobre todo de estos más de 20 productos que hoy en día se encuentran beneficiados de una exoneración de impuestos y que obviamente, así como la exoneración de impuestos es inmediata, de la misma manera nosotros procuramos que ese traslado de beneficio sea realizado de forma inmediata a los consumidores. Por ejemplo, en aquellos que están importando algún tipo de producto como algún aceite y que tiene una disminución de un 15% en su arancel o una eliminación de impuesto del 15%, que eso también lo traslade a los consumidores. También tenemos el caso de 195 tiendas mayoristas que en este momento las estamos investigando por indicios de incrementos injustificados de precio. Perdón? 195 tiendas mayoristas. Estas tiendas mayoristas tienen un papel relevante en muchos mercados a nivel local. Están muchas veces ubicadas alrededor de los mercados y son los puntos de abastecimiento de muchas de las tiendas pequeñas. Son básicamente los que deciden el precio. Correcto. Entonces, en la medida que al identificar a dónde estábamos presentando los incrementos más fuertes de precio, fueron las tiendas mayoristas y reitero, son 195 que tenemos en este momento en proceso de investigación. Pero también hay grandes empresas
dedicadas a la importación o a la fabricación de harinas, de trigo, de aceite, de huevos, de lácteos, son cerca de 60, las cuales en este momento estamos realizando investigaciones a través de auditorías para poder determinar si ha existido una justificación a incrementos de precio que hemos detectado en el mercado y que estas investigaciones están en proceso. Ya casos en el tribunal, estamos hablando de 45 casos. De estos 45 casos, 35 ya fueron admitidos por nuestro tribunal sancionador. Esto es bien importante. Pero no han sido sancionados. No han sido sancionados, pero la admisión es un elemento importante porque activa el procedimiento sancionatorio de cara a poder establecer que hay elementos que a juicio del tribunal son suficientes para poder iniciar el procedimiento sancionatorio. En este caso, las multas pueden llegar a ser de hasta 500 salarios mínimos. Es una cantidad importante por dos motivos que en este momento tenemos en proceso. Uno de ellos tiene que ver con el incremento injustificado de precios y el segundo es que han obstaculizado la labor de la Defensoría del Consumidor. Cuando llegamos a un comercio, muchos de ellos pues piensan que como hay una libertad de mercado, pueden colocar cualquier precio, pero en materia de consumo existe la práctica abusiva por medio de la cual nos permite a nosotros poder establecer si existe una justificación para un incremento de precio. Cuando no existe esa justificación, entonces se puede en este caso denunciar por práctica abusiva y cuando no entregan la información, entonces nos da nuestro marco legal la potestad de poderlos procesar por obstaculización a las labores de la Defensoría del Consumidor. Ambos casos, ambas infracciones tienen un monto de multa similar de hasta 500 salarios mínimos, esto es importante señalar, y el mensaje es a los comerciantes que no crean que no brindando la información se evitan la multa, no brindando la información se les puede multar por la misma cantidad, incluso pues como si fuera siendo procesado por el incremento injustificado de precio. Así que aquí es bien importante el hacer ese llamado a la población. En general, yo sé que muchos de nosotros, si bien es cierto, simplemente estamos realizando la compra, pero los que estamos realizando la compra habitual en nuestros hogares, ¿verdad? Estamos permanentemente y sabiendo por dónde andan los niveles de precio, ¿verdad? Así que cuando ve un incremento fuerte, abrupto de precio, puede hacer el llamado a la Defensoría del Consumidor a través del 910 o a través de nuestro WhatsApp, el 7844-1482, y de esa manera nosotros realizamos la verificación y corroboramos los precios que se están vendiendo en ese momento con históricos, ya sea de referencia o históricos que existen en ese establecimiento, si es un establecimiento que nosotros estamos sondeando permanentemente. Según su experiencia, Ricardo, ¿cuándo una persona o cuándo podemos detectar que en efecto se trata de un incremento abrupto de precios y no de un incremento normal en el precio debido a una situación extranjera como lo que la estamos viviendo actualmente? Bueno, o sea, ¿cuál es la delgada línea? Sí, hay elementos, por ejemplo, que ya en el análisis que nosotros hacemos nos permite establecer como los niveles de precio, ¿verdad? Acá yo sé que para algunas personas unos 20, 25 centavos puede representar un fuerte incremento de precios, para otros no. Igualmente por el producto que nosotros estemos considerando, si es un producto que cuesta $1, hablar de 25 centavos de incremento es un 25%, es una cantidad considerable. Conociendo que en nuestro país el índice de inflación anda alrededor del 7%. Entonces, a partir de eso, nosotros también ya en nuestro análisis consideramos elementos como si es un producto importado, si es un producto fabricado localmente, si se trata de algún grano básico o algún fruto y verdura que tenga algún elemento de estacionalidad de precios, que sabemos que en los periodos de cosecha los precios tienden a reducirse porque obviamente existe abundancia, y en los periodos de siembra los precios tienden a incrementarse porque no se tiene pues el producto a disposición en la abundancia que se necesita. Entonces, estos otros elementos ya son parte del análisis que nosotros realizamos. En materia de los productos importados, también nosotros analizamos las declaraciones de mercancía, que viene a ser otro elemento importante para poder conocer a qué precio compró el proveedor y de esa manera establecer si hay elementos que puedan justificar el incremento de precio. Igualmente, en las declaraciones de mercancía
verificamos el tema de los fletes, que es un elemento clave para el transportar estos productos, y muchas veces los fletes vienen a ser uno de los componentes que nos permiten a nosotros establecer una razón del incremento. Así que lo importante acá es que el consumidor sepa que hay una institución que está haciendo un trabajo serio, responsable, los mismos empresarios. Yo he estado en muchas de estas oficinas de los diferentes proveedores viendo estos procedimientos, explicando estos procedimientos. En general, debo decir, Armando, tenemos una muy buena colaboración y sobre todo también haciendo el llamado a la conciencia de los empresarios que al final estos incrementos de precio afectan a la demanda, afectan a su demanda. La razón de ser de las empresas y obviamente lo que permite que las empresas se mantengan son los consumidores. Estos incrementos de precio, si se trasladan de una manera abrupta, de una manera descomunal, va a tener un impacto en su demanda, en sus fuentes de ingreso. Así que también es importante hacer ese llamado al sector empresarial a buscar en la medida de lo posible la estabilidad, que sabemos que es importante. No dudamos de los esfuerzos que están haciendo también muchos empresarios. Yo he sido testigo junto con la asistencia del Ministerio de Economía, cómo ellos están buscando nuevos mercados para traer producto con buenas condiciones, que se cumplan normativas sanitarias, y eso es importante porque eso va a dar continuidad a la actividad económica, y obviamente en nuestro país afortunadamente no tenemos un problema serio de abastecimiento. En nuestro país hay producto, obviamente que queremos evitar estos incrementos porque hay una afectación directa a la población, y en ese caso pues se mantiene la labor de la Defensoría del Consumidor, reitero, para evitar los abusos y poder esperar que esta situación la podamos enfrentar de mejor manera con la colaboración de todos y de un sector privado que tenga siempre en cuenta estas prácticas que deben de ser respetuosas de los derechos de los consumidores. Ricardo, tengo pocos segundos, pero sí me gustaría que reiterara los números de teléfono ante cualquier irregularidad o denuncia que también los salvadoreños percibamos, ya sea en algún comercio, algún restaurante, bueno, a la hora de adquirir algún producto o servicio en el país. Mencionar que en lo que va de año, Armando, llevamos más de 63.800 atenciones entre lo que va de este año, de enero a pues inicios de este mes de agosto, y obviamente pues los medios de atención como nuestro WhatsApp, el 7844-1482 y nuestro 910 han sido pues muy importantes. Más del 50% de estas atenciones las hemos brindado a través de estos mecanismos que, reitero, en este periodo vacacional estarán habilitados, están funcionando para poderle atender. Si usted tiene alguna duda en materia de consumo, llame a la Defensoría del Consumidor, estaremos muy atentos a brindarle la asesoría o la orientación que usted necesita, y en el caso de identificar algún tipo de incumplimiento de nuestra ley, vamos a recibirle la denuncia para poderla tramitar de manera oportuna. Listo, muchísimas gracias, Ricardo, por su tiempo. Muchas gracias, Armando, un saludo a todos, espero que puedan seguir disfrutando de estas vacaciones y que podamos pues ya la próxima semana estar 100% recargados, ¿verdad? Para poder continuar con nuestras actividades. Listo, gracias, Ricardo, gracias también a usted, muy buenas noches, descanse y bueno, pendiente de nuestras redes sociales, siempre estamos compartiéndoles información de todo lo que ocurre. Hay muchísima precaución también a la hora de manejar y por supuesto trate la manera de respetar las leyes de tránsito, eso es muy importante. Si usted es de las personas que le gusta obviamente tomarse una o dos cervezas, está bien, hágalo, no hay problema. Tiene la libertad de hacerlo, pero siempre trate la manera de ser responsable o designe a un conductor para poder movilizarse a usted y por supuesto a toda su familia. Muy buenas noches, descanse. Gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día. No olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis videos recomendados y uno de mis videos más recientes con tan solo presionando un clic. Nos vemos y que Dios te bendiga.